Pues qué bueno es que todos tenemos sus tiempo para estudiar la palabra de Dios y enseñar con esto. Los niños están arriba también enseñando de esta palabra. No sé si alguna vez te acusaron de algo que no lo hiciste. O quizás se trataron injustamente por una acción que no era por tu culpa. Pienso que ha pasado con todos nosotros un tiempo que alguien ha maltratado a nosotros por una razón u otra. Hoy seguimos estudiando en Hechos. Estamos en Hechos 24. Y vamos a examinar el juicio de Pablo ante el gobernador de Judea. Pablo tiene que defenderse de las falsas acusaciones de los judíos y también mantenerse firme en su fe en Jesucristo. Era inocente, pero ¿qué podía decir para defenderse? ¿Qué debería hacer en esas circunstancias? Si te acuerdas de la semana pasada, David nos predicó sobre la detención de Pablo en Jerusalén y su defensa allí en frente del concilio judeo. Al final del capítulo 23, Pablo fue enviado a Cesarea para ser juzgado otra vez, este tiempo por Félix, el gobernador de Judea. Cuando llegó a Cesarea, le custodiaron a Pablo y ponen en el cárcel de Pretorio. Y ahora empezamos leyendo en Hechos 24, versículo 1 y adelante. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un orador llamado Tértulo, y presentaron ante el gobernador acusaciones contra Pablo. Cuando compareció Pablo, Tertulio comenzó a acusarle, diciendo: Excelentísimo Félix, debido a ti gozamos de gran paz y por tu prudencia se han hecho muchas reformas en el pueblo. Todo ello lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero para no importunarte durante más tiempo, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Nos hemos dado cuenta de que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo. Así que lo apresamos y quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero intervino el comandante Lisias, quien violentamente nos lo quitó de las manos y mandó que sus acusadores viniéramos a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás conocer todas esas cosas de las que le acusamos. Los judíos le apoyaron confirmando la veracidad de las acusaciones. El sumo sacerdote y otros líderes llegaron a Cesarea con un orador, similar a un abogado, todo listo para acusar a Pablo. Tertulo, el orador, empezó con unas palabras muy elegantes, muy benevolentes al gobernador, como un abogado con su lengua muy formal. Y acusó a Pablo de provocar disturbios entre la población y de ser el cabecillo de la secta llamada los Nazarenos. El nombre Nazareno viene de Jesús de Nazaret, y eso era el nombre que llamaron los judíos cristianos. Es interesante porque Pablo
era el apóstol a los gentiles, no de los judeos. Jacobo era el líder de los cristianos en Jerusalén. Pero eso no le importaba. Los judíos solo quieren acusarle a causa de acusar disturbios en la ciudad. Y su primera acusación contra Pablo fue que intentó profanar el templo. Eso no lo hizo. Fue mentira total. Los judíos le apoyaron a Tértulo, confirmando la veracidad de estas acusaciones. Otra mentira. Nadie tuvieron ninguna evidencia contra Pablo. Las acusaciones eran falsas. Y vamos a ver la respuesta de Pablo en un momento. Pero, ¿qué debemos hacer cuando alguien nos acusa de algo que no es cierto? Como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Si alguien dice mentiras sobre nosotros o sobre nuestra fe. Hoy en día, en países como la India, Irán, Afganistán y muchos otros países en el mundo, personas como nosotros se enfrentan a juicio por su fe cada día. Hay gente en el cárcel hoy por el falso testimonio de otra persona que se oponen al cristianismo. En España no enfrentamos cosas así, nadie va a echarlos en la cárcel. Pero es inevitable como cristianos que nos encontramos con personas que no le gustamos. No le gustamos la iglesia evangélica, la iglesia bautista, y quieren causarnos problemas. Y a veces quieren hablar mal de nosotros a causa de nuestra fe. Hay gente que odia todo lo que tenga que ver con la fe cristiana y intentarán complicar la vida para nosotros. Pues vamos a ver cómo Pablo se enfrentó a sus acusadores en Hechos 24, versículo 10 y adelante. El gobernador hizo una señal a Pablo para que hablara, y éste respondió: el saber que desde hace años vienes administrando justicia a estas naciones me anima a presentar mi defensa. Como podrás comprobar, hace apenas 12 días que fui a Jerusalén a adorar a Dios. Nadie me vio discutir con ninguno en el templo, ni sublevar a la multitud en las sinagogas o en la ciudad. No pueden presentarte pruebas alguna de los cargos de los que me acusan. Sin embargo, te confieso esto, que sirvo al Dios de mis padres según el camino que ellos llaman secta. Creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, y tengo como ellas la misma esperanza en Dios de que ha de haber resurrección de los muertos, tanto de justos como los injustos. Por esto procuro tener siempre una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Mas después de algunos años fuera, volví a Jerusalén para traer limosnas a los de mi nación y para presentar ofrendas. Estaba en ellos cuando unos judíos de Asia me hallaron realizando el rito de la purificación en el templo. Pero ni había una multitud, ni yo estaba alborotando a nadie. De haber tenido ellos algo contra mí, deberían haber venido a verte personalmente para acusarme. O digan esto mismo de qué delito que me encontraron cuando comparecí ante el concilio. Tan solo prorrumpí en voz alta
estando ante ellos para decir: a causa de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Oídas estas cosas, Félix, como estaba bien informado de este camino, aplazó el juicio. Los judíos mintieron, pero Pablo simplemente dijo la verdad. A diferencia de Tertulo, el orador de los judíos, Pablo comenzó su declaración de defensa con una sencilla introducción. No necesitaba esas palabras elegantes para defenderse. Ofreció una explicación sencilla en respuesta de las acusaciones de los judíos. No era una plaga, no era un agitador. Pablo solo había estado en Jerusalén 12 días cuando le detuvieron. Él fue al templo para un rito de purificación, nada más. No estaba allí evangelizando ni haciendo algo ilegal. Como él decía, había ido al templo para rendir culto, como cualquier judío de su día. No había ninguna evidencia de los crímenes que estaban acusados. Además, los que habían acusadole no están allí para testificar contra él. Pablo defendió a sí mismo y también defendió su fe en Jesucristo. Confesó que servía a Dios de los que sus padres, de los que ellos dicen el camino. Él servía el camino. Este camino refiere al camino de salvación, el camino que llega al Señor. Pablo, quien había sido una vez la persona que perseguía a los seguidores del camino, ahora le juzgaban por sus creencias en este mismo camino. Pablo declaró en Hechos 24, 14 y 15 que sus creencias no eran tan diferentes de los judíos. Ambos creían en la verdad de las Escrituras, la ley y los profetas. Nuestro antiguo testimonio es el testigo de Jesús, como aquel en quien se cumplirán las promesas de Dios. Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Pablo y los judíos tuvieron la misma esperanza en la resurrección de los muertos. Además, creyeron en un solo Dios que juzgaría a todas las personas. Pablo dijo que la adoración, la fe, la esperanza, los objetivos de ambos no eran tan diferentes. La única diferencia que era que ellos no conocían a Jesucristo como su Salvador. Incluso cuando él estaba siendo juzgado, vemos este deseo de Pablo de compartir el Evangelio con ellos. A causa de su fe en la resurrección de Jesús fue juzgado, pero intentó reconciliar a los judíos con el Salvador. No sé de ti, pero esto me hace reflexionar un poco. ¿Hubiera hecho lo mismo si yo estaba ahí como Pablo, enfrente del gobernador? ¿Y tú? ¿Harás lo mismo en esas circunstancias? Si un día estás en el trabajo y tu jefe cuestionó sus acciones,
o te acusan injustamente de algo o que dice algo de su fe, ¿qué haríamos en esas circunstancias como cristianos? Tenemos que ser listos para responder, siempre diciendo la verdad, sin miedo de decirlo. Porque a veces si decimos que somos cristianos, hay consecuencias de esas palabras. Si hablamos la verdad, tengamos que estar preparados por estas consecuencias. Debemos defender nuestra fe, pero puede ser que la gente no le guste. Nos juzgarán. Puede que nos tratan diferente cuando decimos esta verdad. Pero da igual, pasará lo que tenga que pasar. Somos cristianos. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Lo mismo que Pablo en frente de Félix. Y este gobernador no estaba ignorante de la fe cristiana. Si seguimos leyendo en Hechos, en versículos 22 hasta el fin del capítulo. Oídos estas palabras, Félix, como estaba bien informado en este camino, aplazó el juicio, diciendo: cuando vengo al comandante Lisias, decidiré sobre vuestro asunto. Y mandó el centurio que mantuvieron en prisión a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no se impidiera a ninguno de los suyos asistirle. Algunos días después, vino Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Llamó a Pablo y le oyó hablar acerca de la fe en Jesucristo. Pero cuando Pablo trató acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix, temeroso, dijo: ahora vete, pero cuando encuentre el momento oportuno, te llamaré. Esperando con esto que Pablo le ofreciera dinero para que le soltara, le llamó muchas veces y hablaba con él. Mas al cabo de 2 años, Porcio Festo sucedió a Félix, y éste dejó a Pablo preso para congraciarse con los judíos. El evangelio había llegado al gobernador antes de Pablo. Hace 2 semanas en Hechos 21 leemos de que Pablo estaba allí en Cesarea, donde se hospedó en la casa de Félix. Allí en Cesarea era una congregación de creyentes. También Drusila, la mujer de Félix, era judea, y es posible que ella tenía conocimiento de estos seguidores del camino. Puede ser por esto que algunos días después del juicio de Pablo le llamó para oír más acerca de la fe en Cristo. No sabemos por qué querían oír más acerca de esta fe. Podría haber mera curiosidad. Querían oír un poco más de esta nueva religión. O podría haber estado genuino interés en la fe de Pablo. Pablo aún estaba prisionero e esperando juicio. Aprovechó esta otra oportunidad para compartir el evangelio con ellos. Pablo trató acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Qué fuertes fueron sus palabras que Félix tuvo temor. Pablo no dijo palabras suaves de consuelo para ellos. Dijo las palabras que ellos necesitaban oír. Dijo la verdad sobre la vida y la muerte.
Sus palabras tocó una fibra sensible y provocó esa reacción profunda en el corazón de Félix. Y por eso Félix dijo a Pablo, vete. No quiero oír la verdad de las palabras de Pablo. Félix no era diferente de la mayoría de las personas hoy en día. A veces la gente tiene curiosidad sobre la fe. Si dices a alguien que eres cristiano, puede ser que te preguntas sobre la iglesia, cómo hacemos las cosas aquí, qué son las diferentes entre la iglesia católica. Un interés general. A veces hay interés genuino, auténtico. Una persona que estás buscando a Dios, buscando a algo, buscando a Jesús sin saberlo. Pero cuando empezamos a decir algo sobre el arrepentimiento, la necesidad de perdón, de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, esta toca algo en sus corazones. Ese paso de fe, ese paso de arrepentimiento, ese paso de confiar solo en Jesús, en la cruz, en la resurrección. Tristemente, mucha gente dice, vete, no quiero cambiar, no quiero confiar en su Jesús. Félix, esperando que Pablo le ofreciera dinero para que le soltara de la cárcel, sigo hablando con Pablo y estoy seguro de que Pablo aprovechaba estos encuentros para decir más sobre Jesús. Aunque nunca cambiaba el corazón de Félix, estoy seguro que Pablo sigue peleando para su corazón. Por 2 años, Pablo sigue encarcelado. 2 años esperando que algo vaya a cambiar. 2 años en la cárcel. No sé si estás esperando algo. Quizás hay personas aquí que han estado esperando mucho tiempo para una respuesta de una oración, esperando que Dios haga algo para ti o para tu familia, esperando salud, empleo, papeles para que pueda quedar aquí. No somos encarcelados, somos libres, pero a veces cuando estamos esperando algo, sentimos como si estuviéramos encarcelados, sentirnos prisioneros de nuestras circunstancias. A veces somos atacados por nuestra fe. Como he mencionado antes, hay mucha gente que ya están en la cárcel por su fe. No tenemos que temer aquí en España que alguien nos meta en la cárcel, pero a veces nos atacan verbalmente o nos maltratan a causa de nuestra fe. En el trabajo o con la familia no cristiana, no siempre podemos cambiar nuestras circunstancias. En estas circunstancias es fácil sentirnos atrapados, sin salida, como Pablo en su cárcel. Cuando no recibimos respuesta, cuando nunca cambie, es fácil sentirnos desanimados, nos sentimos aprisionados y no podemos avanzar en nuestras vidas. Queremos cambiar las circunstancias, oramos, rogamos a Dios, pedimos lo que queremos, pero nadie cambie. ¿Qué hacemos?
Pues hacemos exactamente lo mismo de Pablo. Él nunca deja de creer en Jesús. Él permaneció firme en su fe. En 1 de Corintios 16, versículo 13, Pablo escribió: velad, permaneced firmes en la fe, sed fuertes, valientes. Esas palabras de Pablo, que en Hechos está en la cárcel, pero firme en su fe. Pablo permaneció firme en juicio frente de Félix, en la cárcel, esperando que algo va a cambiar, esperando durante 2 años, sin saber qué pasaría después. Pablo permaneció firme en su fe en Jesús. ¿Cuánto más nosotros? Cuando enfrentamos dificultades, cuando no recibimos la respuesta que queremos, cuando no recibimos la respuesta ya, Dios, quiero una respuesta ya. Pero cuando tenemos que esperar un rato, 1 año, 2 años, ¿tendremos fe en esto? Si se encuentras hoy en un tiempo así, un momento en que se sientes en una cárcel, atascado, sin salida, sin respuesta de Dios, ten fe. Dios está contigo. Por lo que estés pasando, por cuál desesperados que parezca, Dios está contigo. Dios estaba con Pablo en la cárcel. Dios estaba con Pablo en el juicio. Dios está contigo hoy. Pablo se defendió ante las autoridades y los líderes religiosos. Fue juzgado por sus creencias. Se defendió con valentía. Habló la verdad. Fue paciente ante los ataques de los judíos. Se mantuvo firme en su fe y nunca dejó de compartir el Evangelio en cualquier oportunidad que tuve. Que en nombre de Jesús hagamos con todos nosotros. Que nos mantengamos firmes en la fe en Jesucristo. Cualquier cosa que pasa, que mantengamos firme en nuestra fe. Porque Jesucristo es lo mismo hoy. Lo mismo Jesucristo que estaba con Pablo, está con nosotros hoy. Que Dios está con todos nosotros esta semana. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias porque en Jesucristo tenemos la fortaleza. Podemos tener la fe para mantenernos firmes en cualquier circunstancia. Padre Dios, pedimos que estás con nosotros esta semana. Cualquier cosa pasa, sabemos que está con nosotros. Gracias, Padre Dios. Amén.